en la clase 10 yo les hice una serie de preguntas, ¿sí? En base al texto de Casal, y quiero revisar eso. Hablamos de germinación, hablamos de semillas. ¿Qué función tienen las semillas? ¿Qué función tiene una semilla? Si tengo semillas, ¿qué puedo obtener a partir de una semilla? Si hago todo este proceso de germinación. La planta, profe. Exactamente, o sea, porque las semillas son estructuras que permiten la continuidad de la vida, pero son estructuras que permiten la continuidad de la vida y que tienen una característica las semillas, resisten condiciones desfavorables, ¿sí? Soportan condiciones adversas. ¿Y cuáles serían esas condiciones adversas? Falta de agua y variaciones en la temperatura. Entonces, las semillas son estructuras resistentes que cuando las condiciones sean las adecuadas, van a permitir la continuidad de la vida, en este caso la continuidad de esa planta. Tenemos que pensar que, por ejemplo, hay plantas que producen sus frutos y en el interior de los frutos encontramos semillas al final del verano y esas semillas van a soportar las bajas temperaturas del invierno, la falta de humedad en el invierno y van a germinar en primavera y en verano. Entonces, de algún modo, insisto, las semillas permiten que la vida se perpetúe, que se mantenga la vida, aún en condiciones desfavorables. Si yo abro una semilla, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué encuentro en el interior de una semilla? Y esto lo pueden hacer en la sala. Llevan semillas de poroto que previamente la noche anterior dejaron en remojo, abren las semillas y ¿qué encuentran en el interior de una semilla? Embrión. Exactamente, en el interior de una semilla yo me voy a encontrar con el embrión de esa planta. ¿Qué viene a ser el embrión? Una planta pequeña que va a desarrollarse, ¿sí? Entonces, bueno, les comparto brevemente. A ver. Ahí estamos. Bien. Puse interior de una semilla de poroto en el buscador como para tener una referencia de una imagen. Y esto que observo acá, ¿sí? Es una planta rudimentaria, porque va a tener una raíz rudimentaria, va a tener un tallo rudimentario que luego dará lugar a la verdadera raíz, luego dará lugar al verdadero tallo, pero es el embrión, ¿sí? De esa planta con sus primeros órganos. En el interior de la semilla también me voy a encontrar con los cotiledones, que son unas estructuras que van a permitir la realización de la fotosíntesis a nivel inicial hasta la aparición de las verdaderas hojas. Bien, pero esto a tenerlo muy en claro, en el interior de una semilla hay un embrión. ¿Por qué? Porque dijimos que la semilla es la estructura que permite que la continuidad de la vida. Entonces, ahí tengo el embrión. Bien, ¿cuándo decimos que una semilla ha germinado? El texto dice, bueno, que cuando la radícula emerge a través de las cubiertas que rodean el embrión y se hace visible. Exactamente. ¿Pueden ver, no, lo que estoy compartiendo en pantalla ahora? Sí, profe, se ve. Bien, vamos a ver esto que está grabado en cámara acelerada. Sí, es un proceso que dura 25 días, pero acá la filmación nos acelera y nos permite visualizar, ¿sí? No era este el video que quería, pero sí tiene las imágenes que quiero compartir. Omitimos esto, de la suscripción, y acá estamos, ya llegamos. Bien, vamos a decir que mi semilla ha germinado cuando ocurre esto. Se rompe la cubierta que protege a la semilla y lo primero que emerge es la radícula. Lo primero que emerge, ¿sí?, es esa estructura que en su crecimiento dará lugar a la raíz,
principal y luego a las raíces secundarias. Pero digo, podemos asegurarnos que nuestra germinación ha comenzado cuando ocurre esto: la ruptura de la cubierta y la aparición de la radícula. ¿Sí? En ese momento decimos que comenzó el proceso de germinación. ¿Y para que esto ocurra, qué necesito? ¿Cuáles son las condiciones básicas para que esto ocurra? Agua y la temperatura. Sí, solo eso, chicas. Agua y la temperatura adecuada. Agua lo suficiente como para revertir el estado de deshidratación que tiene la semilla. Dijimos que la semilla tenía como función permitir la perpetuación de la vida, la perpetuación en este caso de esa planta, aún en condiciones adversas. Entonces es una estructura que está deshidratada. Se va a activar, va a dejar este estado de latencia cuando recibe la cantidad adecuada de agua. El agua que ingresa va a reorganizar a nivel molecular las estructuras internas de la semilla y va a comenzar este proceso de crecimiento. Ahora, si me paso de agua, si el agua es excesiva, yo puedo bloquear otros procesos como la respiración. Entonces ahí mi semilla se va a ahogar y mi semilla se va a morir. Entonces la cantidad de agua tiene que ser adecuada. Y el rango adecuado de temperatura es un poco conocer, y esto es importante, que cuando ustedes lleven adelante un proceso de germinación en la sala, hagan una investigación previa, lo googlean, lo buscan, lo consultan con algún especialista, si es la temporada adecuada para que germine, o el poroto, o la lenteja, o el rabanito, o el perejil, o la palta. Se preguntan, estamos en verano, ¿es posible germinar poroto, lenteja, maíz, rabanito? Estamos en otoño. ¿Cuáles son las semillas que sí me van a germinar? Porque ahí voy a tener los valores de temperatura adecuados para ese tipo de semilla que elijo. Bien, vamos a suponer que tengo voy a salir perdón, voy a dejar de compartir, después volvemos. Voy a suponer que tengo los valores adecuados tanto de humedad como de temperatura, pero aún así la semilla no germinó. ¿Qué pudo pasar? ¿Se muera? Bien, la semilla puede estar muerta, las semillas también se mueren. Habrán, no sé si alguno de ustedes tiene huerta o se interesa en la huerta o en algún momento realizó algún proceso y fue al vivero a comprar y en el empaque de las semillas hay una fecha de vencimiento, ¿sí? O de hecho también pudo haber pasado, y ustedes comentaban en los foros de presentación, de haber realizado el germinador y que nunca funcionó. Y tal vez nunca funcionó porque la semilla que optaron para trabajar era una semilla que estaba muerta, era una semilla vieja, ¿sí? Las semillas envejecen. Entonces, cuando envejecen, pierden la capacidad de poder reacomodarse. Nosotros aportamos la cantidad necesaria de agua, pero estas estructuras envejecidas no pueden hacerlo en los tiempos adecuados y se pierden sustancias importantes en ese proceso de organización molecular, entonces la semilla muere. ¿Cómo lo subsanamos para trabajarlo en el nivel inicial? Nunca germinen de una semilla por chico, porque yo no sé si lo que estoy, no sé, compré un envase y dice, bueno, vence en 2023, ¿sí? Son válidas hasta 2023. Pero por las dudas de que dentro de ese lote haya alguna semilla viejita, una semilla que esté muerta, nunca hagan germinación de una semilla por vez. Siempre utilicen de 3 o más por chico, digo, para que no exista esta posibilidad de que no germine a causa de que la semilla esté vieja. Esa es una opción. Semillas envejecidas, semillas muertas. Otra opción, que no germinen aún teniendo las condiciones. Dormida. Que estén dormidas, exactamente. La dormición es un proceso de algunas especies vegetales en donde la semilla entra en un estado de latencia. O sea, están las condiciones para que germinen, pero no germinan. Y esto ocurre en especies en donde lo que se espera es que ocurra una dispersión de los frutos y con ello una dispersión de las semillas. Y cuando hablo de dispersión, es que estas semillas no germinen
cerca de la planta madre, ¿sí? Porque las nuevas plantas que van a tener a partir de la germinación de estas semillas pasan a convertirse en competencia para la planta madre. Imaginen que tenemos una planta que da frutos. Los frutos caen cerca de esa planta madre original. Las semillas germinan en cercanías a la planta madre. Hay competencia por los recursos hídricos, hay competencia por la luz solar. Entonces, como una posibilidad para aumentar las probabilidades de supervivencia, es permitir la dispersión de los frutos, con ello la dispersión de las semillas, y que las nuevas plantas hijas crezcan lejos de la planta madre. Y acá cuando hablo de dispersión, pensemos, por ejemplo, en el diente de león, que cuando nosotros soplamos, o el aire dispersa a las semillas del diente de león, y ahí tenemos una forma de dispersión que es por aire. Tenemos dispersión a través de algunos animales y frutos que quedan enganchados en los diferentes tejidos animales y permite su dispersión. Tenemos dispersión por agua. Existen diferentes formas de dispersión de frutos. Pero en todos ellos, y ahí tenemos unidad en la diversidad, en todas las formas de dispersión de frutos, la intencionalidad es la misma. Germinar y crecer lo más lejos posible de la planta madre para no pasar a convertirse en una competencia para ellas, ¿sí? Entonces, averigüen bien cuando van a hacer germinaciones si las semillas que ustedes eligen pasan por procesos de dormición o no, ¿sí? ¿Por qué? Ese puede ser el problema de por qué si puse la cantidad adecuada de agua y puse la cantidad adecuada de temperatura, la semilla no germinó. La semilla estaba dormida. Bien, entonces, ¿cuál es la función de las semillas? ¿Qué encontramos en el interior? ¿Cuándo podemos decir que ha germinado? ¿Cuáles son las condiciones? ¿De qué manera una semilla bueno, ¿cómo rejuvenecer a las semillas? ¿Cómo lo podemos hacer? Si yo las activo con agua, ¿sí? Para rejuvenecerlas voy a humedecerlas un poco, ¿sí? Aportar poca cantidad de agua. ¿Cómo? Con baja cantidad de agua, puede ser. Exacto, con poca cantidad de agua, ¿sí? Entonces, si ustedes van a germinar en la sala, esas siembras que realicen, esas semillas que vayan a utilizar, las tienen que dejar en remojo el día anterior para que este proceso de reorganización a nivel molecular no sea un proceso brusco, sea un proceso que dé tiempo justamente a esa organización. Otra de las consignas, y ya vamos a lo práctico. ¿Cuál es el riesgo de sembrar semillas a mucha profundidad? ¿Qué puede pasar si hago que se una... mueran, que no pueda crecer. Bien, y acá vuelvo, exactamente, chicas, vuelvo a mostrarles, a compartirles el video porque acá lo vemos muy bien. Miren lo siguiente. Cuando... Ahí está. Cuando emerge la raíz, ¿sí? Y comienza a crecer, decimos que comienza el proceso de germinación. Esta semilla está germinando. Lo que estamos viendo acá, ¿sí? De algún modo, es crecimiento. Hay crecimiento de la raíz, hay crecimiento de las raíces secundarias, hay crecimiento del talluelo, ¿sí? Ese talluelo, ¿sí? Que se expande. Tengo crecimiento de las hojas, y para que todo esto ocurra, ¿sí? Ahí vemos el crecimiento, en principio las semillas cuentan con un tejido de reserva que es llamado endosperma, que posibilita que esto ocurra hasta que la semilla salga a la superficie, y ahí en la superficie, ya en presencia de la luz solar, puede realizar el proceso de fotosíntesis. Pero todo esto que vemos acá, ¿sí? todo este crecimiento, que cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de multiplicación en el número de células, se logra
con las reservas que ya tienen las semillas, ese tejido de reserva que ya tiene. Si yo siembro una semilla a mucha profundidad, puede comenzar el proceso de germinación, va a surgir la radícula, va a comenzar a crecer la raíz, van a salir las raíces secundarias, pero muy probablemente las reservas se agoten antes de llegar a la superficie, ¿sí? Entonces es importante que ustedes conozcan un poco, insisto nuevamente, no solo cuándo es la temporada más adecuada para la germinación que van a proponer, cuál es la cantidad de agua que necesitan, sino también a qué profundidad puedo sembrar. Por lo general decimos que la profundidad no debe superar 2 veces el tamaño de la semilla, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estoy trabajando con semillas de rabanito, que son semillas muy chiquitas, y voy a hacer una siembra en tierra, apenas cubro, ¿sí? con una capa delgada de tierra. Si voy a trabajar con poroto, voy a trabajar con lentejas, que son semillas un poco más grandes, sí puedo pensar que esa semilla tiene un tejido de reserva que va a permitir que pueda salir a la luz y que pueda empezar a fotosintetizar antes de que se agote ese tejido de reserva, esas sustancias de reserva que van a... dije tejido de reserva, perdón, es sustancia de reserva. Esas sustancias de reserva que van a permitir todo ese crecimiento hasta que la planta pueda empezar a fotosintetizar por sí misma y ahí pueda empezar a elaborar su propia materia orgánica y continuar con el proceso de crecimiento. Así que atención con esa cuestión también. Bien, y luego lo último que les preguntaba para esta guía era de qué manera las semillas pueden detectar a qué profundidad se encuentran. O sea, las semillas reconocen en un estado natural si están cerca de la superficie o no lo están, y si es momento de germinar o no. ¿Cómo hacen para detectarlo? Bueno, les cuento. Las semillas... ¿Va a depender del calor? Sí, depende de la temperatura, depende de las variaciones de temperatura en el suelo, ¿sí? Pensemos que entre el día y la noche hay variaciones de temperatura, ¿sí? Esa variación, ¿sí? Es más pronunciada o es detectable en la zona superficial del suelo, ¿sí? Porque ahí el calor que absorbió la Tierra durante el día se va a perder durante la noche. Entonces, hay una variación de temperatura. Entonces, las semillas, si detectan que hay una variación de temperatura, pueden reconocer que están cercanas a la superficie y entonces pueden germinar porque la sustancia de reserva va a permitir que puedan crecer y alcanzar la superficie. Si esa semilla está a más profundidad, las variaciones de temperatura no son tales, porque a mayor profundidad se conserva la temperatura en el suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que detecta? Variación de temperatura en el suelo. ¿Y cómo ocurre esta variación? Porque en las zonas superficiales se da una alternancia entre los valores del día, las temperaturas del día, y las temperaturas de la noche, ¿sí? Y con eso estaríamos terminando la parte de... dimensión disciplinar, ¿no? Esta revisión de la dimensión disciplinar. Y después sí, viene la parte práctica. Y acá vamos que había algunas cuestiones. Estamos acá, ¿sí? Bien, entonces, parte práctica. La germinación es una experiencia que suele realizarse repetidas veces en la escuela. La propuesta práctica de esta clase es elegir entre una de estas 3 opciones, o proponer otra, elegir una de ellas y llevar adelante. Entonces, algunos de ustedes pueden elegir observar diferencias y similitudes en la germinación de distintos tipos de semillas. Y acá eligen 3, ¿sí? Pueden comparar la germinación de la lenteja con el maíz, con el poroto, con el rabanito, con la lechuga, ¿sí? Las opciones que ustedes quieran. Eligen 3. ¿Qué vamos a comparar acá? Bueno, y acá aparece otra vez unidad en la diversidad. Vamos a trabajar distintas variedades de plantas, pero deberíamos de poder observar que en todas ellas lo primero que emerge es la radícula,
deberíamos de observar cómo es esa radícula, cómo es esa raíz que va creciendo, si tiene el mismo color, si tiene la misma longitud, cuánto tiempo pasa para el crecimiento de esa radícula y el crecimiento del tallo. Digo, acá, en esta primera opción, es comparar distintas variedades, ¿sí? Por lo tanto, si voy a comparar distintas variedades, esa germinación tiene que mantener algunos parámetros estables. Por ejemplo, hoy empiezo el proceso de germinación y voy a germinar o voy a poner a germinar las 3 variedades que elijo en el día de hoy. No puedo hacerlo con diferencias de tiempos. Voy a estipular un tipo de riego. El riego va a ser cada 2 días para todas las variedades. Voy a trabajar, no sé, con el mismo dispositivo. Voy a trabajar sobre papel húmedo, bandeja y papel húmedo, porque lo único que voy a variar es el tipo de semilla para poder comparar, ¿sí? Y ya que mencioné esto, quiero retomar, después vamos al B, a la opción B, pero quiero retomar esto. Que puedan utilizar materiales o recipientes recuperados y alternativas al tradicional germinador en frasco de vidrio, algodón y papel secante, ¿sí? Pueden emplear maples, pueden emplear, como en este caso en la imagen, las cáscaras de los huevos, pueden emplear botellas, las bases de las botellas, pueden emplear vasos plásticos, pueden emplear bolsitas, pueden emplear medias, digo, lo que se les ocurra, ¿sí? Como tratando de recuperar materiales que puedan llegar a ser viables como recipientes contenedores. Y además, sabiendo que solo necesito de 2 factores para que germinen las semillas: agua y temperatura, ¿sí? Entonces, sabiendo que solo necesito agua y temperatura, la germinación se puede realizar en cualquier soporte. La opción B es poder hacer un germinador y observar, acá la propuesta es de poroto, pero ustedes me dicen, no, profe, quiero trabajar con alpiste, lo hacen con alpiste. Observar los procesos de fototropismo y geotropismo, ¿sí? Y cuando digo procesos de fototropismo y geotropismo, y volvemos a esta imagen, ¿qué pasa con la raíz? ¿Hacia dónde crece la raíz? Hacia abajo. Bien, todas las raíces van a crecer hacia abajo porque las raíces pueden detectar el centro de gravedad y es necesario que así lo hagan. Porque pregunto, cuando llueve y el agua escurre, ¿hacia dónde se dirige? Abajo. Hacia abajo. Y una de las funciones de las raíces tiene que ver con la absorción de agua y junto con el agua diferentes nutrientes. Pero digo, esto es indispensable para la supervivencia de este ser vivo. Entonces, la propuesta es, para quienes elijan la opción B, observar qué pasa. Bueno, estoy en este estado, puse a germinar semillas de poroto, ya emergió la radícula, está creciendo con una raíz. ¿Qué pasa si yo ahora doy vuelta esa semilla? La pongo invertida, ¿sí? Invierto la semilla. Entonces es colocar las semillas en distintas posiciones, predecir qué ocurrirá con el crecimiento de la raíz, ¿sí? Si invierto esa semilla, si lo pongo patas para arriba de algún modo, ¿qué va a pasar con la raíz? ¿Qué esperamos que ocurra? ¿Sí? Y lo mismo, así como las raíces tienen lo que se conoce como gravitropismo o geotropismo, y es el crecimiento orientado hacia el centro de gravedad, el tallo, ¿sí? El talluelo que después da lugar al tallo, el crecimiento es contrario al centro de gravedad y siempre orientado hacia el estímulo de la luz. Por eso decimos fototropismo. Entonces, una vez que ya tengo mis plantitas germinadas de la variedad que ustedes hayan elegido, bueno, modificar de dónde procede la luz. Entonces, alguna variedad lo dejo en cercanías a una ventana,
a otra variedad, puedo ponerlo dentro de una caja y solo dejar un orificio para que entre luz y ver cómo ese tallo se va a inclinar y va a buscar la luz, porque de hecho eso va a permitir la supervivencia de esa especie, ¿sí? Entonces, para la opción 2 sería eso. Observar fototropismo, crecimiento de las partes aéreas hacia la luz; geotropismo, crecimiento de las raíces hacia el centro de la gravedad, ubicando a sus germinadores en distintas situaciones. En el caso C, conociendo cuáles son los requerimientos para que una semilla pueda germinar y luego la planta crecer, vamos a hacer algunas privaciones. Vamos a trabajar con varios dispositivos. A uno no le voy a agregar agua y registramos qué es lo que ocurre. Al otro lo vamos a privar de la luz y registramos qué ocurre. A uno lo vamos a colocar dentro de la heladera, estamos haciendo una variación en la temperatura y ver qué pasa. Y a un cuarto dispositivo que no vamos a, va a actuar como control, no lo vamos a privar de ninguno de estos factores. Y en todos los casos predecir qué va a pasar y luego registrar lo que esperamos que suceda y luego ver qué finalmente sucedió. Entonces, puedo elegir una de estas tres opciones. Si se me ocurre otra alternativa, puedo también trabajarlo. Voy a utilizar materiales recipientes recuperados. Voy a pensar qué conceptos se trabaja con esta germinación. Voy al diseño, leo en el diseño, ¿sí? Voy al diseño 2008, tal vez para mayor claridad. ¿Qué contenido estoy trabajando? Y ¿qué competencias científicas? Competencias científicas, recuerden que es los procesos de la ciencia. Mientras que los conceptos van a ser los productos, las competencias científicas son los procesos, el hacer de la ciencia. Si llevo esta práctica al nivel, si llevo esta práctica al jardín, ¿qué competencias científicas van a trabajar los chicos? Van a formular 2 o 3 ideas claves, o sea, seguimos trabajando con lo mismo. Tengo el contenido, transformo ese contenido en las ideas que espero que aprendan los niños como resultado de esta experiencia. Formulo 2 o 3, por eso, ¿qué espero que los alumnos aprendan? Podría ser, para que una semilla germine necesita agua, ¿sí? Una idea clave, básica, sencilla, y es lo que espero que el alumno aprenda. Y con todo esto van a elaborar un informe, ¿sí? Ahora, cuando termine esta clase, les voy a subir los elementos básicos de un informe de laboratorio, ¿no? En ese informe van a indicar con qué materiales trabajaron, van a describir el procedimiento, qué fue lo que hicieron, van a hacer un registro de las observaciones que fueron realizando. Ese registro puede ser con dibujos o puede ser con fotografía, y después van a elaborar una serie de conclusiones en base a lo que pasó. Insisto con poder realizar esta práctica porque es una propuesta súper viable y súper linda para llevar al nivel, y tenemos que practicar. Eso es práctica. Profe, no sé, hice todo y me pasó esto, que estas no me germinaron y estas sí me germinaron. Bueno, y ahí vamos a ir viendo qué pasó. Pudo haber sido el agua, pudo haber sido esto de que las semillas estén muertas o hayan sido semillas viejas. Digo, resulte lo que resulte, va a ser aprendizaje, ¿sí? Resulte lo que resulte, va a ser aprendizaje. Entonces, de algún modo, tengo que poner en práctica esto. Y si estamos hablando de germinación, tengo que hacer una germinación, tengo que ver qué es lo que está pasando. Y eso que vimos como dimensión disciplinar en la teoría, poder observarlo en la práctica. Una sola cuestión. Si voy a trabajar en la opción B, que es observar el crecimiento de las raíces orientados hacia el centro de gravedad, ¿puedo poner a germinar mis semillas en tierra o en arena o en lo que sea? No, porque no se va a visualizar. Exacto, dependiendo de los objetivos que persigan. Bueno, si yo quiero ver el crecimiento de las raíces, no lo voy a hacer germinar de este modo. Si yo quiero ver el crecimiento de los tallos orientado hacia la luz, tranquilamente puedo poner un sustrato. Y ese sustrato puede ser tierra, ese sustrato puede ser arena, ese sustrato puede ser gel, de las bolitas de gel, esas que mantienen la humedad.
Digo, puede ser cualquier sustrato, porque ya vimos que con solo agua y temperatura va a producirse la germinación. Y esto yo les había puesto fecha de presentación, ¿cuándo? A ver. ¿El 27 puede ser? El próximo lunes. Si necesitan un poco más de tiempo, no hay problema, chicas, porque como nosotros no tuvimos la clase del lunes y estos comentarios eran más que necesarios, este encuentro era más que necesario, si alguna necesita una semana más, cuente con ese tiempo. Quienes ya empezaron y ya lo tienen, buenísimo. Marina, ¿querés preguntar algo? Sí, profe, dos cosas quiero preguntar. Sí. Una, que si nosotros somos en grupo, si está bien que cada una germine una semillita distinta. Estarían trabajando la primera Sí, opción, que cada uno. sí. Sí, todas, Marina, tienen que empezar el mismo día. Sí, Todas sí. tienen que acordar qué cantidad de agua van a agregar. Todas tienen que Ok. acordar, por ejemplo, bueno, lo vamos a dejar en el medio del patio donde le llega la luz directa. No, lo vamos a poner al lado de una ventana. O sea, todas acuerden más o menos las mismas condiciones. Esto ahora, porque estamos en situación de aislamiento, porque no es presencial, es posible. En otro momento te diría no. Una sola integrante del grupo va a tener que tener todos los dispositivos para que todas las condiciones sean más o menos las mismas. Pero en este contexto sí podemos trabajarlo de este modo. Ah, buenísimo. Y después, la propuesta que subió hoy, ¿para cuándo sería entonces? No le puse fecha. Fíjate que es una actividad sin fecha. Es para que puedan ir haciéndolo en el transcurso de esta semana o de la otra cuando se vayan poniendo a punto. Ah, buenísimo. Gracias, profe. No. Y ahora comentamos lo de que subí la semana anterior y esta semana. ¿Quién más quería preguntar algo sobre la germinación, sobre la parte práctica? Bueno, vamos entonces. Eso es clase 10, que fue la semana anterior. Clase 11. Clase 11, ¿sí? Lo que tienen, chicas, son 2 propuestas de enseñanza sobre plantas para el nivel inicial, ¿sí? 2 propuestas concretas. Una es del gobierno de la provincia de Córdoba, que trabaja las plantas y sus propiedades medicinales, y otro es una propuesta sobre el conocimiento didáctico del contenido. Esa misma semana yo subí mucho más material, pero ese material extra, donde tienen anatomía y fisiología de las plantas, estructura de las angiospermas y colecciones, es material que después pueden llegar a usar si alguno de ustedes para el trabajo final va a querer trabajar sobre plantas. ¿Sí? Es como un repositorio para quienes después elijan trabajar con plantas. Para la clase 11, ¿sí? Donde vamos a propuestas concretas, van a leer las dos, tanto la de la provincia de Córdoba como la de conocimiento didáctico del contenido, y van a identificar, lo marcan en la misma lectura, ¿sí? Si lo quieren lo transcriben a sus carpetas, a quién va destinada la propuesta, qué contenidos trabajan, cuáles son los desafíos que se presentan, cómo acercan esos conocimientos a los estudiantes, qué hacen, qué propuestas generaron esas docentes para trabajar esos conocimientos sobre plantas y de qué manera plantean la evaluación. Es un poco analizar 2 propuestas de enseñanza. Eso sería en la clase 11 y todo ese material extra que tienen es cuando para el final ustedes, por ejemplo, elijan trabajar plantas, sepan que tienen sobre las partes de las plantas. El de colecciones es más bien didáctico, les va a dar opciones como cómo hacer, cómo obtener el esqueleto, las nervaduras, lo llamamos el esqueleto de las hojas, cómo obtener el esqueleto de las hojas, cómo hacer impresiones de hojas, cómo recolectar material y conservarlo, ¿sí? Es más bien didáctico. Y lo otro es disciplinar. Si quiero trabajar sobre plantas, tengo que conocer sobre qué funciones tienen las raíces, qué funciones tiene el tallo, qué funciones tienen las hojas. Entonces, ese es un material de consulta. Y la clase que subí hoy, volvemos a recuperar la idea de los conocimientos previos, la idea de las ideas previas, que algo ya habíamos mencionado en un capítulo anterior, en una clase anterior.
Y entonces acá vamos directamente, y seguimos trabajando con plantas, vamos directamente a cómo rastreo esas ideas previas, ¿sí? Entonces, para esta clase tienen como propuesta la generación de preguntas problematizadoras, o sea, las ideas previas son las ideas que ya traen los niños en relación a un fenómeno, en relación a un objeto. Entonces tienen que conocerlas para saber cómo trabajarlas. Entonces, una forma de hacerlo es a partir de la formulación de preguntas, ¿sí? Si yo voy a trabajar la idea de que el agua forma parte del ambiente natural y urbano y que por acción de la actividad humana se puede contaminar, yo quiero rastrear qué ideas tienen los niños en relación a eso. Entonces voy a preguntar, ¿dónde encontramos agua? ¿De dónde sale el agua? ¿Qué color tiene el agua? ¿Hacia dónde va el agua de lluvia? ¿Con qué podemos ensuciar el agua? ¿Cómo podemos hacer para limpiarla? Las preguntas que harían a los niños, ¿sí? Para que los niños puedan explicitar sus ideas en relación a. Entonces van a tener que formular, si eligen preguntas, preguntas problematizadoras para rastrear ideas sobre las plantas, ¿sí? Si quieren trabajar, no sé, características comunes de las distintas plantas, los requerimientos nutricionales de las plantas, los cambios de las plantas a lo largo del año. Esa es una posibilidad, formular 3 preguntas. La otra posibilidad que tenemos para el rastreo de las ideas previas es la utilización de dibujos y la seriación con dibujos. O sea, brindo a los niños una serie de dibujos, 3, 4, 5 dibujos, y les propongo que los secuencien, que los ordenen, ¿sí? Entonces, eso a mí me va a dar una noción de, por ejemplo, qué conocen acerca del crecimiento de una planta. Puedo dar los dibujos de plantas en distintas etapas y hacer una seriación. Digo, si estamos trabajando con germinación, también podríamos hacer lo mismo, ¿sí? Una seriación de dibujos acerca de germinación. Pero esto no le puse fechas de presentación, ¿sí? Porque lo van a ir haciendo a medida de que van avanzando. Ahora van a estar trabajando con el informe de germinación. Habrán notado que la clase de hoy no tiene material extra, o sea, es solo lo que figura en el PDF, un texto muy breve y ya la propuesta, porque en sí es un poquito más sobre el conocimiento de los niños en el nivel inicial, que son las ideas previas. O sea, es una clase bastante larga. Y ahí estamos. Y con esto estamos. ¿Estamos? ¿Estamos? Pregunto. Una pregunta. Sí, decime vos. En la clase 12, la propuesta sería elegir una. Claro, o hacer claro. 3 preguntas para indagar los saberes previos. Las preguntas que le vas a hacer a los chicos, ¿eh? Porque, a ver, insisto nuevamente, cuando sea el trabajo final, vos vas a poder usar parte de todo esto que ya estás haciendo. Bueno, yo quiero hacer sobre plantas. Listo, ya tengo las preguntas para indagar las ideas previas de los chicos. Ya tengo la propuesta de germinación de trabajo experimental que vamos a hacer. Se entiende que estos son todos como pequeños pasitos que después van a juntarlos todos en el trabajo final. Pero son pequeñas prácticas, pequeñas preguntas van a trabajar siempre, preguntas problematizadoras al inicio de una propuesta. Bueno, 3 preguntas. No sé, si querés trabajar sobre los cambios en las plantas en las estaciones. ¿Qué pasa con las hojas cuando llega el otoño? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Sí? Ese tipo de preguntas, así, sencillas, concretas, que permitan indagar las ideas de los chicos al inicio de una propuesta. Y si vamos a trabajar la seriación con las estaciones del año, piensen que podrían hacer diferentes dibujos de árboles en cada una de las estaciones y que ellos puedan ordenar y secuenciar y asociarlo cada uno de los árboles a una estación del año distinta. ¿Qué pasa en el invierno? ¿Qué pasa en la primavera? ¿Qué pasa en el verano? ¿Y qué pasa en el otoño con los árboles? Eso sería una propuesta de seriación interesante para hacer. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Todo claro. Profe,